¿Qué pasa, amigos? ¡Qué sueño tengo! Ahora les cuento. ¿Cómo están, muchachones? ¿Qué es de su buena vida? Aquí yo empezando el día, o continuando el de ayer, para ser más exactos. Mira, ahora que me pongo a ver, ¿se acuerdan el parabrisas que le cambié al camión? Ahora estaba revisando ahí el video y fue hace 2 meses que le cambié el parabrisas al camión. No sé si se acuerdan, en los videos anteriores el camión mío traía traía el parabrisas adelante dividido en 2 partes. Yo le quise poner uno entero porque según yo que se veía mejor. 2 meses nada más, amigo. A ver si se alcanza a ver. Miren lo que me ha pasado. A ver si alcanzan a ver ahí. Todo craqueado desde acá abajo hasta acá arriba, casi 20 pulgadas. Y aquí también. Mira. Yo soy un imán para las piedras. No sé. Y esto me pasa igual que la camioneta. La camioneta tiene una craqueada así, rajado, así igual que el camión. Pero ahí se va a aguantar porque costó $300 y 300 que no hay son 600 y 300 que tengo que pensarlo ya son 900. Así que todavía se aguanta un poco ahí. ¿Y qué cuentan, muchachos? Cuéntenme ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Valero. La misma historia de siempre, por eso es el nombre de Trailero Lero. Aquí estoy en Lubbock. Hoy amanecí aquí en Lubbock, Texas. Vine aquí a este warehouse que no había venido antes. Está bien feo, parece aquí. No sé. ¿Qué les digo? Está feito. Pero bueno, ¿qué importa lo feo? Salí desde ayer de la casa porque tenía appointment hoy aquí a las 9 de la mañana y tenía que dar ciertas vueltas allá para llegar aquí temprano. Y entonces mejor salí ayer para dormir en el camino. Y ahorita les voy a contar cómo está el rollo con eso de la dormida en el camino, que a mí la verdad no me gusta mucho. Pero bueno, cuando toca, no hay de otra. Así ha estado el rollo, amigos míos. Ayer no tuve trabajo y me avisaron como al mediodía de esta carga para hoy, pero la carga era para las 9 de la mañana. Entonces desde donde yo estoy son como 6 horas hasta aquí manejando. Entonces iba a tener que hacer una madrugada de esa horrible y tenía que hacer 2 vueltas primero porque tenía que ir a una yarda, llevar una para Terrell, Texas, y de ahí de Terrell, Texas llevar otra para Fort Worth, y después de ahí salir a buscar esta para traerla para acá. O sea, llevaba ya como 3 horas más agregada a eso. Entonces pues decidí salir ayer en la tarde de mi casa como a las 4 de la tarde más o menos. 4 de la tarde. Y cosa que nunca me tocó dormir afuera. Me tocó dormir afuera y estuve manejando casi hasta las 12 de la noche. Me quedé aquí en este highway que es el 84 que comunica el Interestatal 20 con Lubbock, Texas. Me quedé ahí en la primera gasolinera que hay ahí y había espacio ahí suficiente. Ya me levanté en la mañana como a las 6:45 de la mañana porque me quedaba como 1 hora y media para llegar acá y tenía appointment a las 9. Entonces ya me levanto, voy a la gasolinera a ver si había algo para desayunar y lo único que había era puro café y lo demás pues pura engordadera.
Agarré un café y vámonos. Y esta es la hora del día, que son las 12:25 del día, y lo único que me he tomado ha sido un café. Entonces voy a esperar a salir ahí al 20 a ver que encuentro algo bueno que no sea tan gordo para comérmelo. Ahí va el amigo policía, State Trooper. Quiero llegar ahí a un truck stop que está ahí, que se llama Pilot Flying J. No estoy seguro. A ver si hay algo de comer, porque estoy muerto del hambre. Y por lo general en esos lugares ahí lo que venden es pura fritanga. Pero bueno, vamos a revisar a ver si encontramos algo que valga la pena. También quiero llegar ahí en el 20, creo que es en Avilén, a ver si le cambio el aceite al camión, porque ya estoy medio pasadito de millas. Y este camioncito ya tiene 1.348.000 millas en el motor. No voy a decir que no se le puede pedir más, porque yo sí quiero que dé más. Yo quiero que dure 2 millones. Pero bueno, ya se le agradece todo lo que ha dado hasta ahora. Aquí venimos llegando al Pilot. Aquí está en esta próxima salida, a ver qué encontramos. Dice que Burger King. Híjole, no quiero hamburguesa, pero vamos a ver si hay otra opción ahí para comer algo ahí en ese lugar. Espero que haya algo más. Vamos a ver. Por aquí. Sí, amigos, en este video quería hacer una comparación de lo que es trabajar local, que es no lo que hago yo. Me refiero a local o regional, me refiero a dormir todos los días en la casa o trabajar over the road, que es en la carretera, donde sales mínimo una semana fuera de tu casa, lejos de la familia, lejos de todo, ¿no? Entonces, vamos, amiguitos, vamos, que tengo hambre. Entonces quiero hacer una comparación, en mi opinión, de cómo está el rollo con eso, porque la verdad a mí no me gusta para nada quedarme fuera. Yo trabajé, creo que fueron como 3 años, si más no recuerdo, over the road. Y la verdad, pues, no me gustó para nada. Truck por aquí. Esta es la entrada. Siempre hay que asegurarse cuando vas entrando a un truck stop, ver el letrero donde dice la entrada. Aquí dice Truck Entrance Only. O sea que solamente se puede entrar por aquí, porque ya me iba a meter por allá y ya venía saliendo otro camión ahí de la basura o no sé qué. Y me lo iba a tragar. A ver si de paso le limpio los parabrisas. Y a ver qué encontramos de comer, muchachones, porque tengo hambre. Ahí ahorita al rato le cuento el rollo del trabajito en la carretera y afuera de la casa y dentro de la casa, cómo es mi opinión de lo que es trabajar durmiendo todos los días en la casa o regresando semanal, mensual. Conocí a alguien que se pasaba 3 meses sin regresar a la casa, y otros que vivían en el camión. Pero bueno, cada cual con su rollo. Ahí nos vemos al rato, muchachones. Esto, amigos, compré un café
este vaso grande para ver si no me duermo. Esto es lo que había ahí. Un paquetillo de chicles para que no se me duerma la boca. Compré un sándwich de brisket barbecue sandwich, está caliente. Y compré 2 burritos igual que este, ya esto para todo el camino. Como dije, todo está bien gordo, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que venden aquí en este país. O sea, para esta zona, para encontrar tu lugar donde te vendan una ensalada buena o algo, pues es difícil. Vámonos, amigos, vámonos, que todavía apenas vamos saliendo. Apenita vamos saliendo y estamos lejos. A ver por dónde es la salida por aquí. Como les decía, amigos, ahí le voy a poner los pros y los contras que les veo yo a trabajar local, regional, como trabajo yo, y over the road, afuera en la carretera. Yo trabajé los 3, entonces puedo dar mi opinión porque tengo conocimiento de los 3. No sé si ven el cable este por aquí, me está ahorcando. Es para que se oiga, deja ver si me lo pongo más acá. Tengo a alguien allá atrás esperándome. In 400 feet, make a left turn and then go straight. Cuando trabajé local, la ventaja que tenía es que las millas, en el caso de aquí de lo que es los contenedores, las millas te salen mejor pagadas. O sea, cuando aquí yo regional gano, un ejemplo, a $2 la milla, local sale a $2.50 o $2.30, un ejemplo, sale unos centavos más cara a la milla. Esa es una ventaja de trabajar local. Otra ventaja es que estás cerca de la casa, estás en la ciudad. Si te pasa algo, estás ahí en zona, o sea, por el camión, la familia, todo está ahí, cerquita, a 1 hora, 30 minutos máximo de tu casa. Esos son los pros que les veo, ¿no? Entonces, contras, quizás hay muchos más pros, ¿no? Contras es que a veces te dan cargas que tienes que descargar, y si alguna casualidad se te demoró en que la descarguen, ya se te complicó y se te echó a perder el día, porque mínimo para que te salga bueno una semana debes hacer unos $500, $600 la semana, al día, perdón, para que te salga buena la semana. Contras, cuando llueve es una locura la ciudad. Una locura manejar lloviendo. Cuando cae nieve, otra locura. Los carros chiquitos se ponen como locos. A mí personalmente no me gusta.
Otra de las ventajas de trabajar local es, claro, por supuesto que vas a estar todos los días, vas a dormir a tu casa. Every single day tú vas a dormir en tu casa tranquilamente con tu familia. Por eso le voy a ir desde abajo hasta arriba. Entonces, tiene su salario, como aquel que dice, su cantidad que vas a ganar. Todo depende del lugar donde trabajes. Yo trabajé mucho tiempo local y la verdad no ganaba mucho menos de lo que gano ahorita en estos momentos. No más que no me gusta estar ahí en la ciudad batallando con el tráfico. Entonces, vámonos a lo regional, que es lo que hago yo. Regional, la mayoría de las veces les he explicado que el 95% de las veces menos el 5%, o sea, ayer me tocó quedarme fuera. Pero el otro 95% de las veces vas a dormir en tu casa, todos los días. Así todo, yo salí de mi casa ayer, voy de regreso hoy. Si Dios permite, voy a llegar a mi casa hoy. La ventaja que tiene en este caso de trabajar regional es de que las cargas pagan quizás lo mismo o un poquito menos la milla que local, pero como es un viaje más largo, es más dinero. Un ejemplo, esta carga de hoy, ayer yo hice algo semilocal, o sea, hice una carga de ahí de un barrio ahí en Dallas hasta Terrell, Texas. Ahí me pagaron $90 por traer una caja vacía de allá de Terrell, Texas a Fort Worth. Me pagaron 150, y por agarrar esta para traerla para acá son 870 más 180, son 1000 y algo, son 1000 y algo, 1000 y tantos dólares por esta vuelta. Eso no lo vas a sacar nunca en los contenedores trabajando local. Es casi imposible sacar $1000 al día, y entonces regional sí lo puedes hacer. Es por eso que yo hago el regional. Es por eso es la ventaja que tiene esa. Te quitas del tráfico de arriba. ¿Por qué? Porque yo mis horarios salgo de la madrugada y voy a entrar a Dallas o a mi casa de noche. Ya aquí me está marcando que voy a entrar después de las 6 de la tarde a Fort Worth, Texas. De hecho, voy a parar ahí, como les dije, a ver si no hay mucha fila para cambiar el aceite al camión. Entonces, de hecho, creo que se me había olvidado, pero me parece que es aquí donde está el taller mecánico para hacerle el cambio de aceite al camión. Déjame ver si tengo suerte. Una, a ver si está abierto, y otra, a ver si no hay muchos camiones. Por lo que veo no se ve tanto. Entonces son ventajitas, amigos, de trabajar regional. Duermes todos los días en la casa, te quitas todo el tráfico de arriba, no estás muy lejos, que digamos. Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, la otra vez yo me quedé tirado afuera con el camión. ¿Se acuerda el video que dice que se me descompuso el camión? Y me costó $900 la pura grúa. De ahí súmale el arreglo de los diferenciales del camión. No, pues que ya hay trabajo, muchachones. ¡Vamos! Aquí mismo, qué suerte tengo, está vacío. Vamos, amigos, avísame bien cómo le hago, porque si no me voy a caer en el hoyo. Vamos, qué suerte tengo que no hay nadie. Tú nomás dime que yo le doy. Para la izquierda, para la izquierda. Para la derecha, para la derecha. Aquí está.
Ahorita le seguimos, muchachones. Vámonos, vámonos, muchachos. Esto fue rapidito, rapidito. Ya tenemos el cambio de aceite, vamos a meterle 10.000, 11.000 millitas más. Todavía nos faltan 210 millas para llegar a Fort Worth, amigos. Imagínate tú. Entonces, de lo que veníamos hablando, de el trabajo regional, como les decía, pues cuando haces una carga como la de hoy, que pagan 1.000 y tantos dólares, y mañana puede ser que saques una de 600, nunca va a bajar la carga para afuera del regional de 600, 700 dólares. De ahí hasta 1.500 más o menos. Entonces, pues, por eso fue que decidí quedarme regional, porque estoy en mi casa todos los días y gano más dinerito. Esa es la causa. Entonces, over the road, en la carretera, es donde más dinero supuestamente vas a ganar. En esto de los contenedores, la ventaja que tiene es que no necesitas tráiler, nomás necesitas ocuparte del puro camión. Ya de lo que pase de ahí para allá atrás no es tu rollo, eso es rollo de la compañía. Si se poncha, a no ser que ya tú tengas un accidente o algo, ¿no? Pero cosas, roturas y eso es cosa de la compañía. Entonces, over the road, o sea, manejándolos fuera del estado, los 48 estados, regresándote una semana o 2 semanas, mientras más tiempo estés afuera, según acá, más dinero vas a ganar. Yo en estos momentos tengo entendido, hice un video hace poco de lo que se está ganando manejando. Eso más o menos es un aproximado, no quiere decir de que mis números están al 100%, pero sí tengo claro que los que están afuera en la carretera están ganando mucho más. Yo diría que casi que el doble de lo que me estoy ganando yo aquí. Eso sí, no vas a tu casa en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, tienes otros contras, estás todo el tiempo condenado a comerte la comida que hay en la carretera, que de por sí, ya vieron ahorita lo que le enseñé, puro sándwich de barbecue y burritos de harina con frijoles cocinados llenos de grasa de manteca de puerco, que te pones como un puerco también tú. Entonces ese es el problema de la carretera. Pues bueno, lo principal es el dinero, la diferencia, pero no puedes cambiar cosas por otras. En la vida yo pienso que no debes cambiar el dinero por tu familia. O sea, a no ser que tengas una necesidad muy grande de tener que irte a la carretera y hacer mucho dinero. Pero yo los conozco que no tienen yenes. O sea, prefieren estar en la carretera y la familia solos, sin ver a su familia. Como andas fuera de en la carretera, estás expuesto a manejar en todos los estados, lo mismo que para allá para el norte, donde hay montaña, donde hay nieve, que si en California, que si el tráfico, que si la velocidad 55 millas, todas esas cosas, todos esos pros y contras, son muchos. Y la única realidad de esto es de que si tú quieres tomar esto como un negocio para crecer, la única solución es irte para la carretera. Si tú quieres comprarte otro camión y otro camión y otro camión y hacer tu propia compañía y crecer, es irte para la carretera. Aquí donde estoy yo, esto es para lo único que da es para los chicles, para comer un plato de comida en la casa, pagar la renta y dejar un dinerito para vacaciones. No da para mucho más y para mantener el camión en perfecto estado. No da para más. Entonces, ahí está la cosa. Si quieres estar con la familia y quieres vivir día a día, local.
no hay de otra. Si quieres estar con tu familia y quieres tener un poquito más de condiciones y ahorrar un poquito, pero mantenerte ahí, regional. Pero ya si quieres crecer en tu negocio y llevarlo a otro nivel, vete para la carretera, cómprate otro camión, ahí sí se hace dinero, lo mismo que con tu camión y tu trailer. Tengo amigos que andan manejando lo mismo que Amazon, que a UPS, que son unas compañías grandes que hay aquí en Estados Unidos, y nomás le mueven las trailers a ellos y están sacando mínimo $4,000 a la semana. Entonces, esa es mi opinión con respecto a lo que es local, regional y over the road. Amigos, ya acabamos de llegar aquí a Fort Worth, Texas. Este es el 8:20. Mira cómo se pone el tráfico aquí. Son las 6:22 de la tarde. Todos regresando de su trabajo para casita. Y me parece que no hay tanto tráfico. O sea, hay, pero no como otras veces me he encontrado de aquí. Todo esto está en construcción aquí. Miren cuántos puentes, y siguen construyendo puentes aquí en toda esta ciudad. Entonces, amigos, no le voy a hacer el rollo más largo. 1.000.000 de gracias por soportar todo mi rollo. Gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que me dan like a los videos, a todos los que ven mi video. En general, gracias a todos, porque todos están ahí echándose toda mi historia. A veces tengo tiempo de subir videos, a veces no tengo tiempo. Espero poder subir este video mañana. Y se les quiere, amigos míos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias.